Bueno, gracias Martín, gracias Paula. Nuevamente quiero agradecer al Laboratorio Investi por la posibilidad de poder hacer estos talleres y las actualizaciones como venimos haciendo. Ya pudimos actualizarnos sobre isotretinoína, sobre los tratamientos sistémicos y tópicos de acné, y en esta oportunidad la idea, como dijo Martín, es hacer algo más práctico, con preguntas que podamos ir resolviendo, las que se pueden contestar o las dudas que tengan sobre el manejo práctico con isotretinoína, por lo cual simplemente voy a hacer una introducción. Si les voy a compartir. Y como decía recién, para hablar de los aspectos prácticos de la isotretinoína, recordando un poco entonces qué dicen las guías respecto a la indicación del uso de isotretinoína. El consenso sobre acné de la Sociedad Argentina de Dermatología sugiere indicar isotretinoína en las formas de acné severo, en el acné que no responde al tratamiento convencional y en el acné que deja cicatrices, sobre todo. Mientras que las guías de la Academia Americana de Dermatología recomiendan el uso de isotretinoína para el acné severo nódulo quístico, el acné moderado resistente y el acné que produce cicatrices o angustia psicosocial. Recordemos que el acné afecta al 80% de los adolescentes y adultos jóvenes, con una importante repercusión sobre la imagen, sobre las relaciones sociales, con alto impacto en la calidad de vida, y está asociado además a ansiedad y depresión. La isotretinoína sabemos que es altamente efectiva, que tiene un control del acné a largo plazo, que el uso temprano previene el impacto psicológico con menor posibilidad de cicatrices, con eventos adversos más frecuentes que son reversibles. O sea, los eventos adversos en general son reversibles y no severos, y donde los estudios demostraron alta adherencia y satisfacción. Entonces me pregunto, ¿por qué demorarse en el uso de isotretinoína? A veces nos encontramos con distintos desafíos, especialmente lo que tiene que ver con información errónea, internet, que todos tenemos frente a nosotros cuando nos sentamos frente a los pacientes y nos dicen: yo leí en internet tal o cual información, y que por lo general es errónea. El desconocimiento sobre la droga, los preconceptos que hay sobre la isotretinoína. Muchas veces los colegas, a mí me ha pasado de encontrarme con pacientes que en general, como tienen, digamos, 12, 13, 14, 15 años, y muchas veces siguen concurriendo al pediatra, y el pediatra tiene como un temor a dar la medicación, y los padres que a veces también se muestran temerosos, y en general esto está asociado a la información errónea y al desconocimiento. Los objetivos entonces de este encuentro es poder brindar herramientas necesarias para el adecuado manejo del acné con isotretinoína oral, actualizar algunos conceptos y aclarar dudas. Así que si te parece, Martín, podemos empezar con alguna de las preguntas que agradezco hayan enviado en la semana, y si, como les digo, la idea es que sea algo práctico, algo dinámico, y que si eventualmente van surgiendo preguntas, que las puedan volcar en el chat para que después Martín me las pueda hacer. Bueno, tengo un paciente de 18 años, de 85 kilos, con isotretinoína. Empecé con bajas dosis, como las nuevas guías sugieren. Se rebrotó a los 10 días del tratamiento, bueno, y le subió a 40 días. Iba mejorando. Usted sugiere el uso de corticoide oral en caso de rebrote al inicio del tratamiento. Bueno, a ver, con respecto al tema del rebrote, sabemos que está descrito en algunos pacientes un rebrote en las primeras 4 a 6 semanas de tratamiento, y en general lo que suele suceder es que muchas veces cuando el profesional se encuentra frente a un rebrote, tiende a aumentar la dosis como para frenar el brote inflamatorio, y en realidad es todo lo contrario.
Cuando nosotros estamos frente a un brote inflamatorio y que le explicamos al paciente dentro de los efectos secundarios que puede generarse, en general lo que hay que hacer es bajar la dosis, ¿sí? Entonces, se puede empezar, digamos, con 20 miligramos por día, ir evaluando, y si a los 10 días se rebrota, en realidad lo que tendríamos que hacer es o continuar con una dosis baja o bajar un poquito más la dosis para evitar el rebrote, y con eso en general se controla bien. Si eventualmente persiste este rebrote de lesiones, en general yo lo que sugiero es un corticoide intramuscular de depósito, se lo aplica una sola vez y con eso en general se controla. También se puede dar por vía oral, pero en general lo que sugiero, y que es más cómodo para no sumar más medicación diaria al paciente, con una sola aplicación de un corticoide intramuscular andan bien. Pero me parece importante recalcar esto, que frente a un rebrote, a veces uno tiende a pensar que al aumentar la dosis, entonces mejorarían las lesiones más rápido, y en general sucede todo lo contrario. Con lo cual, si vemos que estamos frente a un rebrote, lo que yo sugiero es o dejarlo con dosis bajas o incluso bajar un poquito hasta que pase este efecto de rebrote y luego ir aumentando paulatinamente. Bueno, respondiste la otra pregunta que había hecho la doctora, que si sugerías bajar la dosis a 20 días o a ir aumentándola. Así que bueno, ya está respondida. No sé si tenés en el chat, No, Paula, si no yo acá tengo varias. Bueno, un poco lo que estabas comentando acerca de las mini dosis, ¿en qué pacientes se utilizaría? Bien. Bueno, en general, digamos, el tratamiento es un tratamiento que lo llamamos tratamiento dinámico porque, como se vio en distintas evidencias y distintos estudios en los últimos años, en realidad empezamos con dosis, o por lo menos yo empiezo con dosis bajas en todos los pacientes, no en ningún caso en particular. Y cada vez vamos más a los esquemas personalizados de tratamientos. Y esto es importante porque mejora la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. En líneas generales yo indico comenzar con dosis de 20 miligramos por día el primer mes. Al primer mes ya hago un laboratorio para evaluar las enzimas hepáticas, triglicéridos, y en base a eso y en base al disconfort o no del paciente, entonces uno va evaluando subir paulatinamente, como dije antes. Ese ascenso paulatino puede ser, por ejemplo, darle un día 2 comprimidos, un día 1, lo que significa una dosis de 30 miligramos por día, un segundo mes, y a partir del tercer mes, si los parámetros de laboratorio están ok y el paciente está cómodo, y también depende un poquito del peso y de la dosis diaria, uno puede subir ya a los 40 miligramos por día. Pero en líneas generales yo lo que sugiero es empezar en todos los pacientes con una dosis baja, porque esto, como les digo, les va a permitir manejar mejor el tratamiento, que el paciente esté o la paciente esté más cómodos y lograr una mejor adherencia. Buenísimo. Avísame, Paula, cuando vos tengas. Yo sigo leyendo las que hay muchas. No hay ninguna. Isotretinoína y antimicóticos, preguntan. Bien, bueno, en realidad, digamos, no habría alguna contraindicación formal para indicar ambas cosas, no hay una interacción formal. Digamos, esto básicamente tiene que ver con el grado de afectación de, no sé, de qué micosis, si estamos hablando de una onicomicosis, algún tratamiento que requiera un tratamiento prolongado con antimicóticos. Me imagino que lo preguntarán por el tema del órgano blanco, del hígado como órgano blanco, y bueno, dependerá un poco de eso, el grado de afectación, el tiempo que requiera de antimicótico, y bueno, se evalúa en cada caso en particular. Buenísimo. Un poco continuando con la baja dosis, preguntan a partir de la qué edad, porque lo mezclo con una pregunta si se puede dar en pediátrico, ¿no? A partir de qué edad
Si querés contestar eso y después te comento la de baja dosis que me estaba... Bien, bueno, en realidad, digamos, en un prospecto la isotretinoína se puede indicar a partir de los 12 años, ¿sí? Esa es la edad mínima por la cual se puede indicar, y bueno, obviamente dependerá de la severidad del acné, del antecedente familiar, una serie de cosas que uno tiene en cuenta a la hora de indicar la isotretinoína, pero digamos, la edad a partir de la cual se puede indicar es 12 años por prospecto. Buenísimo. Y continuando con el tema de baja dosis, acá pregunta si baja dosis con mayor tiempo de tratamiento para evitar efectos adversos. Sí, bueno, lo mismo un poco. A ver, lo que creo que tiene que quedar en claro con respecto al tiempo, la dosis, digamos, uno tiene que llegar a una dosis total administrada, ¿sí? Que no importa el tiempo que nos lleve, sino importa la dosis total, digamos, acumulada, como se lo llamaba antes, dosis total acumulada, que es entre 120 y 150 miligramos kilo, ¿sí? Después dependerá el tiempo que va a ser como muy individual, como les dije antes. Hay pacientes que requieren dosis de 3 veces por semana, ya sea por los efectos secundarios o por el tipo de actividad que hacen, y eso nos lleva a un tiempo más prolongado, pero no significa que eso sea menos efectivo, ¿sí? Acá lo importante es mantener el tratamiento durante el tiempo que se requiera, completar las cajas de tratamiento que este paciente requiera para su peso y llegar a la dosis total, que en líneas generales, si bien es de 120 a 150 miligramos kilo, en líneas generales lo que se habla o lo que se trata es de llegar a una dosis como más tirando a la máxima, los 150 miligramos kilo, porque se observó que habría una menor posibilidad de recidiva, llegando a una dosis más cercana a la alta, ¿no? Bien, buenísimo. Al final estaría bueno que hagas nuevamente el cálculo que haces en las Sí, sí, charlas. después los voy a comentar el Me tema de parece las que cajas. es un tip muy importante. Tengo una Eh, pregunta. bueno, ¿Cómo hace el tratamiento con corticoide oral al comienzo del tratamiento en caso de necesitarlo? Bueno, lo mismo. En realidad se puede usar prednisona, pero lo mismo que les digo, no, en líneas generales, en tantos años de uso de isotretinoína y tantos pacientes que tengo, la verdad es que si manejan dosis bajas de isotretinoína, no van a tener necesidad de utilizar corticoides por vía oral. Y un poco lo que dije antes, me parece que es más cómodo usar un intramuscular que estar administrando, digamos, vía oral durante varios días. Y obviamente, digamos, empieza con una dosis que se va bajando, pero sinceramente les digo la verdad, en tantos años y tantos pacientes, si comienzan con estas dosis bajas, no van a requerir usar corticoides. Genial. Hay otra pregunta. ¿Puedo usar isotretinoína oral en paciente que está tomando benzodiazepinas y antidepresivos por pánico indicado por su psiquiatra? Bueno, a ver, tiene interacción básicamente la isotretinoína con los anticonvulsivantes, ¿no? Carbamazepina, no digamos, los antidepresivos, pero la realidad es que yo he tenido pacientes con depresión tratados con isotretinoína, por supuesto en forma conjunta con el psiquiatra, donde primero indico una evaluación por parte del psiquiatra, una autorización. Sabemos que en realidad las últimas evidencias de isotretinoína hablan de que no habría ningún riesgo, digamos, de depresión en los pacientes tratados con isotretinoína y que por el contrario, en varios estudios con cohortes importantes, se ha visto que los pacientes mejoran sus estados de ánimo y sus estados depresivos, que son en realidad causados más por el acné propiamente dicho que por el uso de isotretinoína, con lo cual, digamos, yo lo utilizo, por supuesto, siempre de la mano y en forma conjunta con el médico psiquiatra, y no habría ningún inconveniente.
Bien, hay otra pregunta. ¿Qué hacemos con los pacientes que ya hicieron tratamiento completo y años después rebrotan? ¿Repetimos ciclo de isotretinoína? Se puede repetir perfectamente el ciclo, no hay absolutamente ningún problema. Sabemos que hay algunos factores de riesgo asociados a los rebrotes de acné, especialmente pacientes, si los pacientes fueron tratados muy tempranamente, a los 12, 13 años, esto habla de un mayor factor de riesgo para digamos, una recidiva, lo que nosotros hablamos de recidiva de acné. Lo mismo si hay un antecedente familiar o alteraciones o trastornos hormonales, pero siempre es importante, sí se puede hacer perfectamente un nuevo ciclo, hay que esperar por lo menos 4 meses, en general yo espero un año antes de empezar un nuevo ciclo, pero es muy importante también hablar con estos pacientes, bueno, excepto que sean pacientes nuestros, que sabemos que cómo hicieron el tratamiento, pero es importante siempre recalcarles la forma de ingesta del tratamiento, porque, digamos, el hecho de no tomarlo con las comidas puede significar que el paciente no haya realizado correctamente el tratamiento, y esto es una causa también de recidiva, o que no lo haya completado. Entonces, me parece muy importante siempre reinterrogar a estos pacientes, especialmente si son pacientes que los vemos por primera vez y que nos dicen que han hecho isotretinoína, porque me pasa muchas veces de interrogarlos bien y resulta que el paciente no hizo las dosis, o tratamos de sacar más o menos en base a la cantidad de comprimidos que fue tomando diariamente, y el tiempo y el peso, y me doy cuenta que no hicieron el tratamiento correcto, no lo hicieron completo, no lo tomaron como corresponde. Bueno, es muy importante hablar de estas cosas con el paciente para justamente evitar la posibilidad de recidiva, que si bien está descripta, se da en muy pocos casos, no en un porcentaje muy bajo. Bien, en esta pregunta la complemento yo. Hay una formulita que vos siempre nos compartís que viene de la mano del doctor Retamar, y me parece que estaría bueno cuando uno le va a dar al paciente decirle la cantidad de cajas que va a necesitar, porque si llega a ir a otro especialista, a otro médico, una de las preguntas puede ser, porque a veces el paciente no se acuerda, ¿cuántas cajas tomó? Claro, exactamente. Contalo vos la formulita. Sí, la fórmula es muy sencilla. Tenemos que dividir el peso del paciente, ¿sí? Dividido 4 o dividido 5. Cuando dividimos el peso dividido 5, nos va a dar la cantidad de cajas en la dosis mínima, es decir, llegando a 120 miligramos kilo. Cuando dividimos dividido 4, nos va a dar la cantidad de cajas en el peso máximo. Entonces, para hacerlo práctico, si un paciente pesa 60 kilos, dividido 5 son 12 cajas, es decir, que le tenemos que decir, que esto yo se lo digo desde el inicio, vos tenés que saber que tenés que completar para tu peso, si no hay mucha variación de peso, por supuesto, para este peso, para 60 kilos, 12 cajas mínimamente tenés que completar. Esto significa 6 compras, eso además nos ayuda a los pacientes a organizarse, a saber cuánto dinero van a tener que gastar, con lo cual me parece muy interesante. Si lo dividimos, dividido 4, va a ser entonces 15 cajas. O sea que para un paciente con 60 kilos de peso, va a tener que completar entre 12 y 15 cajas. Y como les dije al inicio, yo en general les sugiero siempre como tirarme a la dosis máxima. En este caso serían 15 cajas. Otro tema importante siempre a destacar, ¿no? Porque a veces los pacientes también, con esto de interrogarlos bien, capaz me dicen, sí, bueno, yo tomé, no sé, 2 comprimidos por día durante 8 o 9 meses, cuando hacemos más o menos el cálculo y en base al peso está correcto, pero resulta que hablando o interrogando, me dice, sí, lo que pasa es que en realidad lo hice ese tiempo, pero lo suspendí, lo tuve que suspender 15 días, no sé, porque viajé, por el motivo que sea. Bueno, es muy importante recordarle desde el inicio a nuestros pacientes que no pueden pasar más de 9 días o casi 10 sin tomar la medicación. Porque si pasa más de este tiempo, nosotros sabemos que existe una concentración basal
de 4-oxoisotretinoína, que en realidad es el metabolito activo, que es el que ejerce el efecto terapéutico, y esta concentración basal endógena llega a justamente a esos niveles a los 9.4 días, casi 10, ¿de acuerdo? Si pasa más de este tiempo, entonces hay que comenzar nuevamente el ciclo de tratamiento como si nunca hubiera tomado absolutamente nada. Con lo cual, si un paciente nos dice que lo hizo 8 o 9 meses, pero lo interrumpió en el medio durante más de 10 días, en realidad tenemos que considerar, digamos, la segunda toma y no la toma total. Así que estas son cosas que nosotros tenemos que advertirle a los pacientes cuando empiezan el tratamiento, la cantidad de cajas que van a necesitar, que no pueden interrumpir el tratamiento por más de 9 días, que en todo caso, porque a veces pasa que hay pacientes que demoran en consultar, o que a veces tenemos nosotros también demoras en los turnos. Bueno, siempre explicarle a los pacientes que si eventualmente ve que se queda con pocos comprimidos, que los espacie, que tome aunque sea uno cada 4 o 5 días, o uno cada 7 días, pero que en ningún momento suspenda el tratamiento por más de 9 días. Acá hay dos preguntas que tienen que ver con lo que estabas hablando. Uno, si tiene la misma eficacia tomar los comprimidos cada 12 horas o los dos juntos si la dosis es de 40 miligramos por día. Sí, en realidad se pueden tomar 2 comprimidos juntos, digamos, en una toma al día. Yo en general sugiero, para mejor tolerancia, que lo tomen siempre recordando que como es un medicamento altamente lipofílico y se absorbe mejor con el alimento, es importante que lo tomen junto con el alimento, ¿no? Fundamentalmente almuerzo o cena. Así que yo les digo que después del almuerzo, en caso de que necesiten 40 miligramos, que tomen uno de 20 al mediodía con la comida, y uno de 20 a la noche también después de la cena, inmediatamente después de cena. Bien, y acá preguntan, que también se complementa, cuando decís que aumentas la dosis paulatinamente, por ejemplo, de 20 a 40, cuando llega a 40, ¿sigue así hasta completar dosis total? Preguntan mucho los adolescentes sobre qué ocurre si... esa es otra pregunta. Vos contestá esta y después te pregunto lo del alcohol, que ya lo preguntaron 2 veces. Bueno, a ver, en líneas generales, el aumento paulatino sí lo hago así. Hago el primer mes 20 miligramos por día, un segundo mes de 30 miligramos por día, es decir, un día 2 comprimidos, un día 1, y ya al tercer mes, y si los parámetros del laboratorio me lo permiten, y también el paciente está cómodo tomando el medicamento, lo subo, ¿sí?, a 2 comprimidos por día, y lo mantengo así hasta el final del tratamiento, excepto, por supuesto, que aparezca, digamos, alguna cuestión con respecto a los laboratorios, o alguna cosa que el paciente me manifieste de disconfort, o algún evento adverso que lo complique, y que, bueno, requiera de bajar la dosis. Pero si no, en general, lo mantengo con 40 miligramos por día hasta el final del tratamiento. Genial. Una pregunta que me están haciendo, ya se repite 3 veces, es los laboratorios. ¿Cada cuánto se piden laboratorio? Y en particular preguntan por hepatograma. Bien, bueno, en general siempre, digamos, esto también como que fue variando, ¿no? Porque al principio se pedía todos los meses, después se empezó a decir que hay que pedirlo antes de empezar, al mes, y después al finalizar. Bueno, digamos, hay mucha evidencia de esto, y ya los últimos trabajos hablan de que no sería tan necesario pedir como laboratorios muy seguidos, ¿sí? En líneas generales, lo que yo sugiero es, obviamente, pedir el laboratorio basal, hacer un laboratorio al mes de tratamiento. También va a depender del manejo de la dosis, pero yo en general, como les dije recién, voy pidiendo a medida que voy subiendo la dosis. O sea, pido a los 30 días del inicio para ver cómo lo tolera. Si aumento la dosis a 30 miligramos por día, pido un segundo análisis, y después, a partir de los 40 miligramos, y si está todo bien, ya no solicito más hasta el final del tratamiento, excepto, ¿no?, que, como les dije, interrecurra con alguna cosa. Sí me parece interesante, si bien, digamos, no hay como mucha bibliografía, pero me pasó en la práctica,
con el tema del COVID. Me ha pasado con algunos pacientes que han aumentado las enzimas hepáticas, producto de la virosis, y bueno, me ha pasado de tener que bajar un poquito las dosis. Saben que tanto, digamos, el aumento de triglicéridos, colesterol y enzimas hepáticas son dosis dependientes, con lo cual, digamos, uno al bajar la dosis, en general los valores retornan a la normalidad. Y me ha pasado con un par de pacientes que han tenido, digamos, infección por COVID y que les han pedido análisis durante una internación, y bueno, y tuve esta cuestión que les bajé la medicación, pero en ningún momento la interrumpí. Bien, preguntan, en el caso de que el paciente tenga una fiesta que va a tomar alcohol, si es correcto decirle que suspenda el tratamiento ese fin de semana y luego retomar. A ver, en realidad, digamos, sabemos que la ingesta de alcohol no es lo mejor, por supuesto, pero tampoco depende de lo que vaya a tomar, ¿no? La verdad que no sería lo adecuado una ingesta importante. Sí, le podemos decir que suspenda el fin de semana, si bien sabemos todos que, como les dije recién, el tratamiento, digamos, sigue en niveles óptimos durante 9 días, con lo cual, digamos, sería simplemente una cuestión, digamos, de que el paciente se sienta más cómodo y pueda tomar, pero en realidad, digamos, yo siempre le digo, y como uno trata mucho a adolescentes, que no es que no puede tomar absolutamente nada, pero que sea, digamos, moderado con el alcohol, y explicarle que también va a estar en control permanente, y que si eventualmente tiene que saber que se aumentan las enzimas hepáticas, habrá que suspender el tratamiento. Y bueno, también tiene que ser, digamos, una decisión de él querer realizar el tratamiento, ¿no? Eso es importante. Parte del compromiso de él. Exactamente. Te hago hay otra pregunta. Eso es, Hemograma y gonadotrofina en la mujer, ¿la pedís mensual? Sí, en realidad, digamos, por un tema médico-legal, tenemos que pedirla mensualmente. Sí. Bien. Acá tenía una, hablaba del CPK, la importancia del CPK. Bueno, en realidad no hay una indicación formal de pedir CPK, ¿sí? Yo únicamente, porque en realidad, digamos, lo mismo, hay muchas personas, especialmente los que hacen deportes de alto impacto o hacen mucho deporte, que van a tener una CPK bastante alta, ¿sí? Y en realidad el riesgo de la CPK está asociado a una mioglobinuria con una posterior insuficiencia renal aguda, que en realidad no vi descrito nunca una situación similar. Con lo cual, digamos, lo que se sugiere es no pedirlo de rutina, la CPK, pero sí pedirlo especialmente en aquellos pacientes que son deportistas, que uno sabe que tienen una CPK elevada, y en todo caso en esos pacientes ir dosándole la CPK. Se aumenta a más de 5 veces su valor basal, entonces disminuir la isotretinoína, la dosis de isotretinoína, porque en realidad, digamos, lo que puede suceder es que estos pacientes manifiesten mialgias, dolores musculares, y la única, digamos, variante de manejar esto es bajando la dosis, con lo cual, digamos, a mí me ha pasado con un paciente que estoy tratando actualmente, que es bailarín del colon, y bueno, empezó con algunos dolores, con la isotretinoína. La realidad es que el muchacho me manifestaba que no sabía si asociarlo a eso, porque en realidad todo el año pasado con el tema de la pandemia no entrenó mucho. Bueno, ante la eventualidad, lo estoy manejando con dosis trisemanales de 20 miligramos 3 veces por semana. El paciente anda muy bien. Le expliqué que obviamente eso significa que se alargue el tratamiento, pero el paciente no tiene absolutamente ningún problema, porque en realidad quiere tratar su acné, y lo que voy haciendo es aumentando paulatinamente, que es lo que hice el último mes. Le fui aumentando la dosis. En lugar de hacerlo 3 veces por semana, le hice 20 miligramos de lunes a viernes,
y con eso, digamos, lo está tolerando bien, y lo vamos a ir viendo. Por eso les digo que cada vez es más importante el esquema personalizado, y cada paciente requiere de una dosis que es para esa persona, de acuerdo a los hábitos que tenga y a sus comorbilidades. ¿Y cada cuánto pedís el CPK en pacientes deportistas? Lo Es pido otra pregunta. basal, lo pido basal, y después lo mismo que con el resto del laboratorio, digamos, cuando aumento la dosis, y después cuando ya tengo una dosis estable, ya no lo solicito, porque en general lo que se vio, digamos, a ver, los cambios en los parámetros de laboratorio se describen en el 2% de los pacientes, o sea, son muy poco frecuentes. Y la realidad es que si uno ve que aumentando la dosis y llegando en general a una dosis máxima, yo he tenido pacientes que los he tratado con 60 miligramos por día, porque son pacientes de 90 y pico de kilos, que en realidad si lo tolera bien, podemos digamos, esperar tanto tiempo para el tratamiento, ¿no? Que no se nos prolongue tanto. Pero en líneas generales las dosis media de tratamientos de 40 miligramos por día para evitar los efectos secundarios, ¿no? De sequedad y cheilitis que manifiestan los pacientes. Así que en general me manejo igual que con el resto de los parámetros de laboratorio. Bien, ¿y qué producto, justo que la nombraste, es una pregunta, ¿qué producto recomendás para la cheilitis y para la humectación diaria? Bueno, en realidad hay bálsamos reparadores labiales que hay en el mercado y que funcionan muy bien. Algunos pacientes utilizan vaselina sólida, que les resulta bien en la zona de los labios, pero en el mercado en general hay bálsamos reparadores labiales que funcionan muy bien, se los aplican y en general con eso les funciona bien. Y respecto a mucosa nasal y ocular, ¿algún cuidado? Mira, mucosa nasal en líneas generales no manifiestan, ¿viste? Tener como mucho inconveniente. Alguno que otro paciente, lo que les sugiero, especialmente en invierno, ¿no? Que se tiende a resecar un poquito más la mucosa nasal y a generarse alguna costrita, les digo que se pueden poner un poquito de solución fisiológica, con eso ayudan un poquito a desprender las costritas que se hacen alrededor de la fosa nasal. Y en cuanto a lo ocular, digamos, si la sequedad digamos, es importante o manifiestan sequedad, primero trato de manejarlo con la dosis, porque lo mismo, son todos eventos que son dosis dependientes. Cuando uno baja la dosis en líneas generales mejora, y además hago una interconsulta con oftalmología para ver si le agrega algún colirio lubricante o algo que le parezca para mejorar esa sensación. Bien. ¿Se hace alguna, vos le recomendás alguna ciclos de limpieza facial o recomendaciones digamos, de cómo cuidarse el día a día? A ver, en realidad, digamos, lo que es sí, la limpieza o higiene diaria de la piel, sí, digamos, obviamente que en general con los pacientes con acné o que tienen, digamos, mayor cantidad o mayor seborrea, uno en general sugiere geles o tipo loción, pero obviamente en los casos de isotretinoína como seca, en líneas generales, sugiero tal vez más emulsiones o algo que no le deshidrate tanto la piel, pero sí lo hago. Lo mismo que la hidratación también, lo voy evaluando con cada paciente en particular, porque hay pacientes que tomando la isotretinoína están cómodos, no sienten demasiada resequedad, entonces no hay problema, sí les indico protector solar. Y en pacientes que me manifiestan que tengan, digamos, que sientan la piel muy tirante o deshidratada, sí, los complemento con alguna hidratante. Bárbaro. Acá hay una consulta que dice, ¿en qué caso se debe suspender la isotretinoína? Bueno, fundamentalmente el efecto adverso más importante es cuando se triplican las enzimas hepáticas. Eso es una indicación de suspender el tratamiento, ¿sí? La otra indicación para suspender el tratamiento es que el paciente manifieste una sequedad ocular importante, que no mejore ni con los lubricantes oculares, ni con o con el descenso de las dosis. Esas dos serían las causas para
para suspenderlo, ¿no? Porque es lo que, digamos, que muchas veces el tema de la sequedad ocular, si bien es un poco frecuente, como les dije antes, son cosas que no son reversibles. Entonces, en esos casos, suspender. Pero después el resto, digamos, de los efectos secundarios son dosis dependientes y reversibles. Y reversibles. Y reversible. Buenísimo. Bueno, una de las que surgió también es isotretinoína y láser. Acá dice láser de CO2, riesgo de uso y aplicación concomitante. Bueno, en realidad, digamos, esto, cuando yo lo comenté en la charla, lo puse como controversial, porque en realidad, digamos, siguen habiendo muchos artículos que hablan de esperar, digamos, por lo menos 6 meses post tratamiento con isotretinoína para los tratamientos de mediana complejidad, como puede ser un dermopeeling, y esperar un poco más para un tratamiento con un láser, pero también hay otros artículos que hablan de que no sería necesario esperar tanto tiempo para estos tratamientos, y hablan de 2 meses para cualquier tipo de tratamiento, ya sea láser, dermopeeling, radiofrecuencia fraccionada y otros tratamientos que hay, depilación láser u otros tratamientos que hay en el mercado. Pero bueno, sigue siendo algo muy controversial, y cuando uno busca evidencia, hay como un poquito de cada cosa. Hay gracias, Debbie. En mujeres en edad fértil, pedimos su unidad beta antes de inicio y damos anticonceptivos orales. ¿Cuánto esperamos para iniciar con isotretinoína? ¿Podemos iniciar juntos al anticonceptivo o esperamos unos meses el anticonceptivo? Bueno, en realidad lo adecuadísimo sería que la paciente inicie con anticonceptivo, que lo tiene que empezar el primer día de la menstruación, y esperar un mes para después empezar ya el otro mes con un dosaje de su unidad beta negativo, iniciar con la isotretinoína. Eso es lo que sería lo adecuado para estar totalmente seguros de que esa paciente no está embarazada, ¿cierto? Bien, si acá yo agrego algo, ¿no? Lo importante que es que el paciente firme el consentimiento informado. Sin duda. Realmente este es un tema que es muy recurrente en la visita médica. Los visitadores nos dicen que por ahí el médico dice, no, no pasa nada. Es un resguardo para ustedes. Realmente que el paciente firme el consentimiento es un resguardo para ustedes. Y si no lo tienen, lo pueden descargar de la página de Investi. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, bueno, yo me manejo con el de ANMAT, que lo tengo, se los hago firmar en el consentimiento, en el consultorio, y en el caso incluso de que estoy haciendo muchas consultas virtuales ahora, se los envío por mail, los pacientes lo tienen que imprimir, lo tienen que firmar, tienen que poner el método con el que están utilizando, el anticonceptivo, explicarles que en realidad tiene que ser un método de doble barrera, es decir, anticonceptivo o IU y profiláctico, ¿sí? En toda mujer en edad fértil, y que además de estar usando, digamos, el método anticonceptivo desde un mes anterior al uso de isotretinoína y hasta un mes después de finalizado el tratamiento con isotretinoína. Así que sí, digamos, es condición sine qua non. Para mí, no empiezo un tratamiento con isotretinoína si la paciente no me firmó el consentimiento informado. Gracias, Dani. Opciones terapéuticas en caso de fracaso. Bueno, a ver, habría que ver a qué llamamos fracaso, ¿no? Digamos, la verdad es que, como les dije antes, no me pasó nunca con un paciente, nunca, capaz me puede haber llevado más tiempo, ¿no? Donde uno en general ve que ya al primer o segundo mes realmente los cambios son notables con la isotretinoína, hay veces que antes, pero la verdad que nunca me pasó de finalizar un tratamiento y que el paciente no haya mejorado nada. Yo ahí la verdad que sospecharía, en el caso de una mujer, que no haya algún trastorno de tipo hormonal que también esté generando estos brotes. Si el paciente no mejoró nada, bueno, lo mismo, primero estudiarla, a ver si hay otras causas,
Y bueno, después, digamos, indicar los tratamientos que tenemos, los tratamientos sistémicos combinados, que se pueden usar para estos tipos de acné. Pero la verdad que no me pasó nunca que haya tenido un fracaso terapéutico. Sí, puede, como dijimos al inicio, que haya alguna recidiva, que está descrita en alrededor del 10 al 15% de los pacientes, en estos casos, como comenté antes, especialmente, pero fracaso terapéutico, la verdad que por suerte no recuerdo tener absolutamente ninguno, pero en esos casos investigar si hay alguna causa concomitante que pueda estar generando el brote de acné, ¿no? Acá hay otra pregunta que yo la llamo esos mitos que vos nos ayudás a quitar. Conducta con isotretinoína en verano, tanto para comenzar tratamiento como para tratamiento en curso. Bueno, a ver, yo no, o sea, no suspendo la isotretinoína por nada, absolutamente. Por verano, empiezo tratamientos en verano. Bueno, este año pasado además fue muy particular porque con el tema de la pandemia y que hay mucha gente que no se puede de vacaciones, no se expuso al sol, absolutamente ningún inconveniente. Si van a estar muy expuestos al sol, porque digamos, lo que hace la isotretinoína no es fotosensible en sí, lo que hace actúa sobre la barrera cutánea, ¿sí? Entonces puede generar como una mayor sensibilidad y que el paciente se muestre más sensible al sol, pero que no es fotosensible. Entonces, en líneas generales lo que les indico, si se me dicen que se van a ir de vacaciones por 15 días o que van a estar muy expuestos al sol, por supuesto usar protector solar, y tal vez les bajo la dosis a una dosis mínima, como les comenté para otras cuestiones, dejarlo con dosis trisemanales, 20 miligramos lunes, miércoles y viernes, ir manteniendo la dosis durante el tiempo que van a estar de vacaciones, y después, cuando vuelven de vacaciones, vamos aumentando paulatinamente las dosis, y también lo voy como evaluando y personalizando. Pero en absoluto, digamos, no lo vamos a interrumpir porque ya, como les dije, interrumpir más de 9, 10 días el tratamiento significa empezar de nuevo, con lo cual si un paciente inicia en septiembre, digamos, no hay indicación absoluta para suspenderlo, y también se puede empezar en verano. Yo tengo muchos pacientes que empezaron en verano porque vienen los pacientes y me dicen, no quiero verme más estos granos, y bueno, lo empezamos perfectamente, no hay ningún inconveniente. Gracias, Débora. Gracias. Martín. ¿Tenés? Ah, bueno. ¿Cuántos ciclos se pueden hacer por paciente? Bueno, en líneas generales no hay tampoco como mucha evidencia respecto a esto. En algún caso, digamos, he escuchado, he leído hasta 5 ciclos, pero la verdad es que en líneas generales también, un poco, porque esto es un poco eso, la práctica, ¿no? No me ha pasado con pacientes que requieran más de 2 ciclos, a lo sumo 3, pero creo que no tengo ninguno que haya requerido 3 ciclos. En general, después de un segundo ciclo, anda muy bien, y como dije antes, con el tema del fracaso, digamos, si hay un paciente que requiera de más de 2 ciclos, tenemos que pensar que evidentemente hay alguna otra causa concomitante que esté generando el brote de acné, e investigar un poquito. Buenísimo. Y una pregunta que se enlaza con la anterior. ¿Siempre el aumento es paulatino? Yo lo hago siempre paulatino. Porque la verdad es que en la práctica, bueno, además hay mucha evidencia, más allá de que esto, digamos, en los últimos años cambió mucho el tema del tratamiento que se llama dinámico, pero la realidad es que en la práctica lo que yo siempre veo es que el aumento paulatino me genera, digamos, una mejor adherencia al tratamiento, sin duda. Así que yo lo hago con todos mis pacientes. Bien. Sí, de hecho, en el trabajo el resumen de congreso de europeo mencionan la baja dosis y paulatino, y en el americano estábamos viendo que algo También. parecido. Sí, sí, sí. Las últimas evidencias todas hablan de que lo mejor es hacer una dosis baja con aumento gradual y paulatino, porque, como les digo, eso mejora la adherencia, disminuye la posibilidad de eventos secundarios como la cheilitis,
que muchas veces le molesta al paciente, y se ha visto que tiene igual eficacia que con las dosis más altas. Así que sí. Y la suspensión también es preguntan, ¿y la suspensión? No, la suspensión, digamos, si el paciente llega a una dosis de 40 miligramos por día, lo mantengo hasta el final del tratamiento, y una vez que alcanza la dosis total, se interrumpe. Pregunto, si al Dale, cumplir dale. dosis total no aclaro por completo, ¿seguís? No aclaró por completo, ¿seguís? Porque hay guías nuevas que hablan de hacer tratamiento hasta aclarar y de ahí 2 meses más. Sí, es correcto. Hay algo de evidencia científica que habla de eso. Que en realidad hablan de dosis totales a administrar, pero que hablan que sí, que en realidad lo adecuadísimo sería, digamos, esperar 2 meses a partir del aclaramiento total de las lesiones, y tal cual como me dice la doctora o el doctor que vos manifestás, pero tampoco, digamos, con respecto a si una dosis mayor o una dosis total mayor a 150 miligramos kilo sería oportuna o no. Es como que está en discusión o en revisión ese tema, pero sí es verdad, algunas guías hablan de eso, de esperar, digamos, a que el paciente reduzca por completo el conteo de lesiones con remisión total 2 meses más. Lo que pasa es que en líneas generales esto lo vemos intratratamiento, entonces cuando ya llegamos a las dosis totales de 150 miligramos kilo, el paciente puede suspender. Y raramente lo mismo, raramente me ha pasado que un paciente esté por completar el tratamiento y siga teniendo rebrote de lesiones. Bien. Martín. Bueno, control de laboratorio, restricciones de la actividad física. Bueno, lo mismo cuando hablamos de la CPK, digamos, como dijimos, que por un lado es dosis dependiente, ¿sí? Más que nada por el tema de las mialgias, ¿sí? Si el paciente o la paciente manifiestan mialgias, entonces, digamos, las formas de controlar esto es bajando las dosis por un lado y disminuyendo la actividad física, si es que esa persona puede hacerlo, ¿no? Porque, no sé, si es un paciente que juega, digamos, no sé, federado o juega de forma competitiva, bueno, ahí vamos a estar un poquito más complicados en pedirle que restrinja un poco la actividad. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es controlarlo con la dosis. Pero si es un paciente que sí puede bajar un poco la actividad física y manifiesta mialgias, bueno, primero intentamos un poco con la dosis y pidiéndole también que modere un poco su actividad física. Okay. Pero no de rutina, digamos, no es algo que uno lo pida de rutina en todos los pacientes a los que le vayamos a dar isotretinoína. Depende de los resultados. Sí, en realidad depende de lo que manifieste, porque no solo por la CPK, sino porque te manifiestan mialgias o dolor, debilidad. Bueno, en esos casos particular lo charlamos con cada paciente, pero no es que a todos los pacientes de inicio les digo, bueno, disminuyan su actividad física. Sí, por supuesto les pregunto si realizan, digamos, actividades de alto impacto o deporte, bueno, sí lo consulto, pero no es que a todos les digo de inicio, bueno, nada, si venían haciendo 5 veces por semana, no sé, running, ahora bajen a 2 por semana, pero sí les comento que hay una posibilidad, que está dentro de los efectos adversos, la posibilidad de que puedan tener mialgias o debilidad, y bueno, para que los pacientes sepan cómo actuar. Buenísimo. Algunas más que tengo, pero ya algunas ya se están repitiendo. Uso concomitante con probióticos, preguntan. Bueno, eso la verdad que estuve viendo bastante, el tema de los probióticos se está estudiando mucho, digamos, habría alguna acción positiva de indicar probióticos en los pacientes con acné, pero en realidad, digamos, no hay mucha evidencia de probióticos e isotretinoína, ¿no? Así que la verdad es que no les puedo decir especialmente
esa combinación, porque si bien estuve buscando mucho, pues es un tema que me interesa mucho, el tema de los probióticos y la microbiota, y como hago también mucho psoriasis, es un tema en el cual estoy bastante empapada, pero no hay como mucha evidencia al respecto de la combinación de ambas cosas. En el Congreso había algo parecido, ¿no? De que Sí, habían hablado. sí, sí, Pero pero no, no no muy concluyente. específicamente isotretinoína, claro. Claro. Isotretinoína y acné fulminans. Criterios. Bueno. Bueno, a ver, en realidad sabemos que el acné fulminans es una forma de acné muy severo, que cursa, digamos, en forma aguda con lesiones ulceronecróticas. En realidad, lo que se sugiere, digamos, si el paciente empieza con isotretinoína y desarrolla una forma de acné fulminans, lo que se sugiere es, ahí sí, combinar con corticoides, con prednisona 0,5 a 1 miligramo kilogramo durante más o menos un mes, y después, y bajar por supuesto la dosis de isotretinoína al mínimo, ¿sí? Y después de ese mes, cuando vemos que las lesiones de acné fulminans fueron mejorando, se puede ir de a poquito subiendo la dosis de isotretinoína y manteniendo la prednisona durante 2 a 4 semanas. Bueno, bárbaro. Yo no tengo más preguntas, son medio repetidas con ya lo que hablaste. Cuando concluye el tratamiento, la dosis dependiente, si llegas a la dosis acumulada, me parece que ya los respondimos todas, así que por Bien, ahora no tengo más. ¿Vos, Paula, tenés alguna? en cuanto al laboratorio, lo único que quería decirles es que en general lo que se solicita es, digamos, de inicio, un hemograma, hepatograma de triglicéridos y dosaje de subunidad beta, ¿no? De gonadotropina en el caso de mujeres en edad fértil, y después, digamos, CPK únicamente, como les dije, en pacientes deportistas o que uno sospeche que pueda tener una CPK alta para ir evaluando, digamos, que los valores no se disparen. Pero si no, no lo pido de rutina. Y después en los controles, hepatograma, triglicéridos, y en el caso de la mujer en edad fértil, todos los meses dosaje de subunidad beta con angiotensina. Y bueno, muchas gracias, Débora, Bueno, de nuevo. muchas gracias. A vos, Paula. No, gracias a ustedes y gracias Y que a todos por acompañarnos esta noche, y que tengan un muy buen fin de semana. Muy buen viernes. igualmente, buen descanso para todos. Gracias. Hasta luego.